Debí decir, 19 minutos para las 9 de la mañana, con 10 grados a esta hora de temperatura, confirmando lo que dice Lorena siempre, ¿no? Que a partir de cierta hora de la mañana ella siente que algún puntito baja la temperatura en la medida que se levanta esa primera humedad de la mañana. Recuerden que hoy ya las temperaturas no van a ser como las de estos días y que seguramente el desmejoramiento nos irá llevando hacia una inexorable lluvia que el INUMED sitúa para viernes, sábado, inclusive con episodios domingo y lunes muy importantes. Demolición, linchamiento político, bullying, bueno, todos términos que se han utilizado por estos días para definir lo que fundamentalmente desde la izquierda se ha manejado como un ataque a la figura del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. ¿Desde cuándo se podría decir que comienza esto? ¿Será desde el episodio de la licenciatura? ¿Será a partir de las denuncias que los legisladores llevaron en su momento a la justicia por la gestión en ANCAP? Es difícil determinar un arranque. Lo que no se puede negar es que en el centro del debate, en el centro de la información prácticamente a diario, ya sea por quienes lo atacan o por quienes lo defienden, estamos hablando del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Sin embargo, hoy con el director de Factum, Óscar Botinelli, vamos a hablar de aparentemente un efecto boomerang, o sin el aparentemente, nos lo dirá él, como que se comienza a notar en el trabajo de encuestas un leve repunte en la imagen del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Algo que seguramente para más de uno puede resultar, si se quiere, paradójico o extraño, cuando todos los titulares hablan de ataques hacia la figura de Sendic. Lo primero, darle la bienvenida y agradecerle estos minutos que nos dispensa en la mañana de Arriba Gente, Óscar Botinelli. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Humberto? Muchas gracias. Buen día. Bueno, la noticia, evidentemente, Óscar, sería esta que acabo de dar, que el efecto que algunos buscan en ese linchamiento, en ese bullying, como lo denominó el presidente, o prácticamente este entierro político que se intenta hacer de la figura de Sendic, estaría dando un resultado adverso. Vamos a poner orden en varias cosas. Primero, esto empieza en el último trimestre de 2015 con las denuncias contra ANCAP, el nombramiento de la comisión investigadora. Nosotros ya en el último trimestre de 2015 registramos un dato muy novedoso, que fue que ANCAP, que en el ranking de más o menos 18 o 20 organismos públicos siempre ocupaba el cuarto lugar, pero estoy hablando de 1990 a 2014, en 2015 cae al cuarto lugar de abajo. Ese ya fue el primer efecto. Segundo es ya cuando viene la investigadora del Senado, el pronunciamiento del plenario del Frente muy fervoroso a favor de Sendic. Luego viene el episodio de la licenciatura y ahí viene una caída espectacular de la figura de Sendic, que pasa al último lugar de lo que podemos llamar ranking de gobernantes. ¿Qué pasa con el efecto? El tema no es si a uno le gusta o no le gusta cómo ocurren las cosas. Esto yo diría que es casi de un manual de campaña política. En una campaña política cualquier consultor sabe que los ataques tienen un timing y un límite. Es como que cubren una curva. Cuando se pasa de determinado punto, ya el efecto empieza a ser el contrario. Eso depende de los países. Por ejemplo, estos consultores de campaña electoral profesionales en general en Uruguay han fracasado, porque aplican recetas para países un poco más duros. El uruguayo justamente pone límites muy rápidamente. Y un poco lo que estamos viendo, que el fenómeno que empieza a darse, no es que se está dando masivamente, es el que, bueno, está en el piso y se le está pateando en el piso, para decirlo de alguna manera. Ahora, atención, el mejoramiento es este. Si usted
llama al médico, tú llamas al médico y dice, pucha, tenía 26 de presión, al rato de 24 y se está mejorando, sí, claro. Pero con 24 de presión puede tener un patatús en cualquier momento, es decir, es verdad. Estaba en un porcentaje de puntaje el año pasado de 0 a 100 en 23 puntos y hoy está en 28. Bueno, 28 es muy malo. Claro. O sea, no es que ahora pasó a estar bien. No, es un tema relativo. Lo que uno prevé es que la continuidad de una campaña de demolición va probablemente a provocar el efecto contrario a lo que quieren los que siguen la campaña. Y en segundo lugar, el Frente Amplio está un poco cómodo con esto, porque realmente la medida que se siga golpeando siempre lo mismo, en realidad no es noticia. ¿Verdad? Sí. No, ya, ¿qué dice? Hablan de Sendic. Está. En cambio, si aparecen otros temas, ahora se creó en la Cámara de Diputados una comisión investigadora sobre ACE, por ejemplo, ¿no? O hay otra que está funcionando sobre negocios en Venezuela. Bueno, cuidado, ahí hay que jugar a varias paletas a atajar las pelotas. Pero si siempre la misma, ya se sabe por dónde va a venir. Claro. Y además la gente se cansa. Ustedes saben muy bien como comunicadores que hay un límite al manejar la misma información. Eso es lo que hemos detectado. Es decir, que ya veíamos que estaba acercándose al punto máximo que puede tener un tema y da la impresión que lo último ya como que lo sobrepasó un poco. A mí me parece que en el, llamémosle el affaire Sendic, para decirlo de alguna manera, lo novedoso puede ser dos tipos de cosas a esta altura. Una, que creo que es la más importante desde el punto de vista político, ¿qué pasa con el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio? Exacto. Porque incluso el Tribunal de Conducta Política, le digo que hay que estar en la piel de los que están ahí adentro, ¿no? Si el fallo es visto como demasiado político... ¿Y a vos te parece que va a pasar algo después del pronunciamiento de Vázquez de ayer? No, el pronunciamiento de Vázquez yo creo que no fue leído con el afinamiento que habló Vázquez. Vázquez jugó con una filigrana porque no salió a defender a Sendic. Salió diciendo, bueno, hay que esperar, está el Tribunal de Ética Política, estará la justicia, se está haciendo un bullying, pero no, está bien lo que hizo Sendic. No lo dice en ningún momento. Se cuidó muchísimo de separarse, dar un mensaje hacia la interna de alguna manera, pero no se comprometió. Y ese mensaje hacia la interna, porque yo ayer traté de interpretar y dije, no me animo a interpretarlo porque Vázquez en su conclusión utiliza un término médico, que es la autofagia. Exacto. Y puede tener varias interpretaciones la autofagia. No terminé de entender si esa autofagia que él señalaba de los partidos políticos era de los que estaban golpeando a Sendic o desde el propio Frente Amplio también. Es decir, no terminé de entender a qué se refería o si estaba hablando de ese proceso de depuración que uno mismo puede tener. No me dejó claro. No, a mí tampoco. A mí me parece que se refirió tanto a lo que hacían contra Sendic y quizás a lo que hizo el propio Sendic. No nos olvidemos que Sendic, su última reacción fue salir a tirar a donde le caía... A diestra y siniestra. A diestra y siniestra. Sí, ¿no? Recordemos la declaración contra el senador Heber, ¿no? Esa fue la más... pero además salían, y esto y aquello y lo otro. Salió entonces... molesto del Tribunal de Conducta Política. Mi interpretación, y acá estamos hablando de una cosa completamente subjetiva, es que algo le preguntaron o se dijo allí adentro que él no esperaba, que salió a arremeter contra el libro. Sí. Allí fue donde puso en duda que inclusive no llegara a llevar a la justicia a las periodistas, y allí sale lo de Heber, lo del caso Sanabria, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, me pareció una reacción típica de algo que adentro no gustó. Sí, yo lo que veo respecto a lo de Vázquez que tú decías es, bueno, cuidado con el sistema político, lo que entra bien, quien ensucia todo, después llegamos a la descreimiento total de la población. Sí. Del Tribunal de Conducta Política el tema es el siguiente. Primero, es un tribunal, personalidades muy respetadas del Frente Amplio, con gran trayectoria, cargos muy importantes que han ocupado, personalidades además en campos de derechos humanos, científicos.
El tema es, si no es muy, por ejemplo, si sale algo muy favorable a Sendic y no es contundente en la argumentación, lo más importante acá no son las barras bravas. Acá hay todo un sector que Sendic está ya crucificado y todo lo que le saque un clavo va a ser mal visto, y del otro lado, arriba y vamos. Acá importa el sector que podemos llamar más expectante, más independiente, dentro de los cuales hay que incluir un porcentaje muy grande de la población, del electorado, que es lo que podemos llamar frente amplistas descreídos o desencantados. Yo creo que este es el sector más importante para el mensaje que llegue del Tribunal de Conducta Política. El grado de credibilidad que los frente amplistas desencantados le den a lo del Tribunal de Conducta Política, ¿no? Sobre todo si es absolutorio o una palmadita. O condescendiente. Claro, Sí, a ver, no que lo sea, sino que la gente lo interprete como condescendiente. Claro, acá no importa tanto lo que dice, sino lo que la gente recibe. Como tú dices, lo que la gente recibe. Entonces, esto es clave. Si el fallo, digamos, resolución del tribunal ya es algo que pone en juicio, que pone la conducta del vicepresidente, bueno, eso puede ser un efecto duro y ya ahí no tiene el efecto demolición, el efecto boomerang, porque sale del Tribunal de Conducta al frente. Claro. Ya no es seguir atacando a alguien, sino un órgano que se le da credibilidad, a lo sumo, si se le da la credibilidad, es porque podría ser favorable al acusado y sale diciendo algo, no digo que sea demasiado condenatorio, pero ya algo que diga, no, esto viola alguna norma, algún principio, eso puede ser un elemento novedoso. Y lo otro, lo de la justicia, aunque hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, porque en casos como este hay tres ángulos completamente distintos. Uno, la gestión, otro, lo ético y otro, lo penal. Uno puede hacer cosas consideradas antiéticas sin cometer ningún delito. Exactamente. O puede haber acusaciones de delito. Yo, por ejemplo, creo que es una barbaridad el delito abuso de función. Abuso de función. Ahora, lo vengo escribiendo hace 20 años. En la época el Partido Nacional decía que había que eliminarlo, y después el Partido Colorado, el Frente Amplio en contra, y lo sigo diciendo cuando el Frente Amplio está a favor, y el Partido Nacional y el Partido Colorado en contra. Es una barbaridad siempre. Yo incluso dije, el abuso de funciones es, en la justicia ordinaria, lo que el ataque a la fuerza moral del ejército se usaba en la justicia militar. Que en el fondo, ¿queda a la discrecionalidad de un juez? Yo no encuentro prueba fehaciente de un delito, pero olfateo que hay y voy por esa ataque. A mí me parece que va contra el concepto de un derecho penal liberal en libertad. Pero el tema es que una cosa es lo delictivo y otra lo ético. Pero hay otro que es la gestión. Acá se está hablando de un colchón, si se compró o no. Está bien, es un abuso. Ya no digo abuso funcional. Si es así, si no tiene... Y el famoso colchón de 6.500 pesos de la tarjeta. De 6.500. Pero el tema es que la investigadora del Senado se denuncia que 4 obras de ANCAP tuvieron sobreprecios del doble, el triple, el cuádruple, y fueron varios cientos de millones de dólares pagos de más. La desulfurizadora, por ejemplo. Son 4, la desulfurizadora, la planta de Alur de Paysandú, la de biotanol, la de cal. La de cal y hay una cuarta que no me acuerdo. Una cuarta que no me acuerdo. Son 4 que suman, no sé, 400 millones de dólares de más. Una cosa. Bueno, eso sí afecta a todo, desde el cargar nafta en la estación de servicio, a los impuestos, a todo. Es decir, no es el colchón de 6.500 pesos. Entonces, el tema es que también se ha desviado la discusión del tema más importante, que son los efectos de una gestión. Una gestión que el Frente Amplio, a mi juicio, incurre en una contradicción, en el mismo momento que aprueba lo actuado por Sendic o los directorios de ANCAP, y a la vez aprueba la capitalización del organismo y el cambio de directorio. No creo que nadie cambie el directorio si la gestión está bien, y que capitalice si no hubo pérdidas.
Bueno, sentí que el otro día salió a dar una explicación de que la capitalización se debía a pérdidas muy anteriores que él fue arrastrando. No soy experto en el tema. Pero lo que quiero decir es que se ha dejado de discutir el fondo del asunto, que es qué pasó con ANCAP, ¿no? Ahora, la justicia sí puede salir algo que, aunque no sea específicamente de condenar a alguien, arroje luz sobre alguna de estas cosas de los negocios. Porque tal vez la justicia no encuentre responsabilidad directa sobre Sendico y los directores, pero sí sobre los mandos medios y privados que puedan haber estado interactuando con ANCAP, ¿no? Bueno, no, puede llegar a la conclusión de que acá hubo una administración, digamos, no cuidadosa, pero que específicamente no aparece, porque, ojo, la justicia no juzga que este conjunto hizo tal cosa, no. Tú fuiste responsable de esto, no claro. Encuentro la prueba tuya. Exacto. Claro. Hay una muy vieja película francesa. Sí. De un delito que queda probado que cometen 2 y los acusados son 3. Son 3. Y los 3 terminan absueltos, aquellas películas policiales de blanco y negro. Terminan absueltos porque no se logra determinar si este fue o no fue, este fue. Se sabía que eran 2 de los 3, pero no se puede decir por sorteo se procesan a 2. Exacto. Entonces, la justicia, ahí el caso de esta película fue un homicidio, fue premeditado, pero lo cometieron 2, pero no se puede condenar a quién. Pero la justicia puede sí aclarar cosas de qué pasó. De repente no quién fue el responsable. Lo que también hace la justicia, Óscar, es que cuando está investigando, en los pedidos de informes, hace de alguna manera salir a la luz cosas que todos nosotros conocemos, porque las conocemos, el sistema político las conoce, pero que queda mal que las sepa la gente. Sí, exacto. Sí. Y cuidado con eso, porque creo que cuando se hablan de tarjetas corporativas o de lo que me salió el saladito para una determinada recepción o de lo que le pagué al de la amplificación o el show que contraté, cuando se conocen esas cifras, que todos las conocemos, y cuando digo todos es porque yo alguna vez fui contratado por el Estado. Y todos sabemos que el Estado paga mal en cuanto a que te hace esperar, pero que al Estado se le puede cobrar lo que de repente no le cobro a un particular por hacer la conducción de un espectáculo. Reitero, el sistema político sabe que es así, pero el sistema político, y estoy hablando de los actores, de los ministros, de los diputados, de los senadores, sean del partido que sean, saben que cuando eso llega a oídos de la gente, el saber lo que gasté, lo que manejo de viático en cada viaje, es algo que a la gente le rechina y le molesta. Entonces, si los viáticos se devuelven o no, si hay que rendir cuentas en la devolución de viáticos o no. La pregunta en este caso sería, no se está rompiendo un código. Yo diría que un código, no sé si escrito o no escrito. No escrito. Pero a nivel de la clase política de que, mirá que si empezamos a sacar los trapitos al sol de este tema, nos hundimos todos. Sí, yo creo lo siguiente. A ver, primero, tengo la impresión de que se están rompiendo los códigos. Eso parece claro. Ajá. Segundo, el problema es que, por un lado, hay códigos que están mal manejados. Ajá. En el sentido, y mal manejados también por la opinión pública. De repente considera, por ejemplo, ¿cómo puede ser que paguen el viaje en business? Y el business la gente lo asocia a la copa champagne, al rico plato. Sí, un bocadito con caviar. De lo que cuesta el boleto en business. Todo eso que le sirve no llega al 1% del pasaje. Ahora, yo le digo, yo hace tiempo que generalmente viajo invitado, que no viajo si no es en business porque no me da la espalda para estar 14 horas sentado en un avión. Y más aún, los organismos internacionales tienen unas normas que varían un poco, pero normalmente viaje más de 6 horas tiene que hacerse en business porque el funcionario no puede llegar demolido o tiene que llegar 2 días antes. Yo cuando no viajo en business trato de llegar 1 o 2 días antes. Lo que te ahorras en el billete del avión lo gastás en el hotel. Y bueno, o a veces tengo donde quedarme, ¿no? Pero no digo, pero en el caso de los funcionarios. Claro, bueno, pero uno llega destrozado. Entonces a veces se va a un purismo que también limita las cosas. Lo otro que esto está pegando en el palo, pero arriba, abajo, en la línea de gol, con una discusión que hay que dar francamente, que es el financiamiento de los partidos. Los partidos políticos tienen que financiarse.
ahora en Europa vino una oleada en contra de los financiamientos públicos. La razón era que había mucha corrupción con el uso de esos dineros. Bueno, el ejemplo de Brasil nos sirve, no viene al dedo, ¿no? Para Brasil sirve lo público, lo privado, lo oculto y lo transparente. Para Brasil cae todo. Claro. Pero digo, el tema es que, ojo, el financiamiento privado es muy peligroso. ¿Qué creen? Que alguien cuando da $100.000 por una campaña electoral, que no lleva consigo un endoso ese cheque, claro, no hay una contraprestación de algún tipo. Porque es un generoso que quiere que los niños estén mejor. Por algo puso 100.000. A veces, ojo, a veces no quiere él una contraprestación. A veces, yo diría, son ideológicos. Fue muy claro cuando se acercaba el Frente Amplio al gobierno que había mucho temor en sectores empresarios y, por ejemplo, dieron mucho dinero a la campaña de Valle, pues, ojo que se viene el cuco, ¿no? Y ahí no era porque a mi empresa después me van a dar nada, no, yo tengo miedo a un cambio. Pero esto es excepcional. Lo normal cuando se da es por algo. Entonces... Pero Oscar, acá hay gente que ha hecho carrera y ha hecho dinero, personas individuales, digo, siendo lobistas, generando contactos entre los privados y los sistemas políticos. Exacto. Hay gente que le ha ido muy bien haciendo eso. Sí. Entonces, el financiamiento... Yo soy un partidario del financiamiento público. ¿No? Es difícil establecer las reglas de distribución, siempre todos se quejan. Sí. Pero hay normas para que funcione. Hay empresas que lo solucionan muy fácil, la misma cifra, para todos. Cheque va para todos. Claro, no, pero digo, sí. Pero el financiamiento público tiene la ventaja de que, bueno, es verdad, la gente dice, se está gastando por el Estado y no hay para arreglar una escuela. Sí, pero la democracia tiene un costo. Eso es lo que hay que entender. Si usted quiere tener una democracia, pero que no se gaste en los partidos, no se gaste el día de las elecciones, no hay democracia. Y yo creo que es preferible que sea el Estado que recaude y pague, que no va a ser el que presiona, a que sean los privados. Estoy hablando como sistema abstracto. Y los políticos no se animan a abordar mucho y bien el tema, tienen un poco miedo. Entonces se hacen cositas, como que le falta dinero para contratar, pero pueden tener pases en comisión de funcionarios, que en definitiva es un gasto del Estado. Claro. Ahora, estamos picando en tener que discutir como sociedad abiertamente el financiamiento político, el financiamiento de los partidos, que tienen que funcionar permanentemente, el financiamiento de las campañas, y eso puede transparentar mucho todo. También hay que hacer una acción docente hacia la sociedad de explicar cómo y por qué. ¿Por qué los partidos tienen que gastar? Claro, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con los viajes. Uruguay está a punto, y este es un tema que no se ha informado. Se acaba de presentar la candidatura de Ivonne Pasada por todo el sistema político uruguayo a la presidencia de la Unión Interparlamentaria Mundial, con muchas chances de ser elegida en octubre. Sería la primera vez que Uruguay ocupa un lugar de esa magnitud. Bueno, esto no se hubiera conseguido si no hay un elenco de gente como ha sido Jaime Trobo, Luis Alberto Heber, José Carlos Maía, Mónica Xavier, Ivonne Pasada, que se han pasado viajando. Han viajado mucho, porque si no se viaja a todas las reuniones de comisión, a todas las conferencias, se visitan los países. Mónica Xavier se pasó recorriendo el mundo como presidenta de la Coordinación de Mujeres Parlamentarias del Mundo, que fue un cargo muy importante. Los dos más altos que había tenido Uruguay a nivel parlamentario, la primer vicepresidencia que tuvo Ivonne Pasada y la presidencia Mujeres que tuvo Mónica Xavier. Y tenía que ir país por país a discutir y defender los derechos de las mujeres. Es decir, hay que tener cuidado en confundir viajes y gastos en avión y viáticos incluso con vacaciones. Hay de lo uno y de lo otro, porque conozco mucho los viajes de los parlamentarios y hay de las dos cosas. Claro. Pero justamente los que tienen más kilometraje, más millaje, son los que trabajan de verdad. Tienen esos millajes porque se pasan yendo a las reuniones. Hay que ver, yo me leo todos los trabajos que presentan, lo que pasa es que hay muy poca difusión. Hay poca difusión, claro. No es atractivo desde el punto de vista noticioso. En eso, no es atractivo, pero realmente es un tema
que además hay que verlo. Yo participé en algunos viajes con parlamentarios. No pago por el Estado ni por el Parlamento. Sino aclarando, dijo el Baco. Aclarando, dijo el viejo, le echó agua a la leche. Invitado por los invitantes. Por los organizadores. Por los organizadores. Y es impresionante ver cómo gente del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, codo a codo, trabajando coordinadamente, posicionando el Uruguay, porque Uruguay, estamos en el extremo del mundo, y somos 3 millones, no existimos. Entonces solo existimos cuando el país hace un gran esfuerzo por posicionarse. Hay que tener dimensión de qué somos y dónde estamos. Y que los logros que tiene Uruguay, como estar ahora en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como obtener la presidencia de la Unión Parlamentaria, es un esfuerzo descomunal que a Uruguay le cuesta 40 veces más lo que le puede costar a Brasil o a Argentina. Obviamente. Entonces, eso son de las cosas que el sistema político tiene que transparentar. ¿Qué son los viajes? Es esto, es aquello. ¿Hay abusos? Los hay. Bueno, que se presenten quiénes y cómo son los abusos, ¿no? Y no se empiece a generalizar. Exacto. Porque hay de las dos cosas, ¿no? Óscar, un placer enorme. Siempre nos sucede lo mismo cuando tenemos la posibilidad de hablar con quien, como lo acaba de decir, lee todo, está no solamente informado, sino que obviamente por la actividad que desarrolla tiene que ser un estudioso. Fíjese que arrancamos con el tema Sendic, tema que